5, 4, 3, 2, 1, mission. Liftoff. We have liftoff. Bem, boa noite a todos. Vamos começar mais um webinar da Solace. É um prazer muito grande em estar em parceria com a Biotronic nesse webinar, que está celebrando o lançamento do Stent Orsiro Mission para toda a América Latina. Então, é um prazer muito grande estarmos juntos e realmente um stent que vem mostrando em trabalhos recentes ótimos resultados comparados também com outros stents de última geração. Esse é um stent de terceira geração, como vocês puderam observar pelo vídeo, um stent com struts ultra finas, de 70 micras, 60 micras. Então, é um stent que tem uma boa navegabilidade e que vem apresentando resultados muito bons nesses trabalhos publicados em revistas de grande impacto científico. Muy buenas. Bienvenidos a esta actividad educativa. Para quienes no me conocen, soy Alejandro Goldsmith, cardiólogo intervencionista y director médico de Biotronic para Latinoamérica. En unos breves minutos vamos a repasar la actualización del programa clínico del stent ultrafino con polímero biodegradable. Los avances tecnológicos no tienen un capricho por sí mismos. Es la evolución de la historia que muchos tuvimos la suerte de haber vivido en la cardiología intervencionista. Quienes no recuerdan que para ver una foto teníamos que esperar a revelar el rollo, o para llamar había que discar, o para adelantar la música en el cassette utilizábamos un lápiz para evitar quedarnos sin pila en el medio de la mejor parte de la canción con el Walkman. Pero eso que hoy los millennials ven con cierto desprecio y los que ya tomamos alguna que otra estatina, recordamos con alegría, dieron el puntapié inicial con el objetivo de mejorar la calidad de la vida. Esto es lo más importante, es mejorar la calidad de vida y seguir proyectándonos a un futuro. Repasemos algunos puntos de la historia de los stents para entender el beneficio actual. Seguramente ustedes recordarán el estudio ISAR Stereo que comparó stent de strat grueso de 140 micrones versus stent de strat finos de 50 micrones. Y según este estudio pudimos ver que la tasa de restenosis a un año para los strat gruesos fue mayor del 25.8% versus 15.0% para los strat finos, con una P de 0,003. También esto impactó en la reintervención por reestenosis de 13.8 versus un 8.6, también con una P estadísticamente significativa. El estudio ISAR-2 confirmó estos datos y se observó una mejoría en la tasa de reestenosis de los strat finos independientemente de las características del stent. Ahora, ¿por qué ocurre la reestenosis? Obviamente las causas son variadas y no las vamos a discutir ahora, pero además de la técnica de implante, el tipo de stent implantado podría desencadenar este proceso no deseado. Sabemos que al implantarlo generamos un trauma vascular porque lesionamos la membrana elástica externa
y desencadenamos un proceso inflamatorio que es el principal contribuyente a la restenosis. El estudio de Coladabeu reportó en modelos con STRAT grandes de 162 micrones que incrementaban la trombogenicidad 1.5 veces, cuando se los comparaba con stent de STRAT ultrafino de 81 micrones. También en un estudio de Jiménez y Davis evaluaron la dinámica de los fluidos en los stent, en donde se observó que los STRAT rectangulares, a diferencia de aquellos STRAT que eran de bordes redondeados como el Orciro, en los bordes rectangulares se pudo ver un incremento en las condiciones procoagulantes y también disminuyó la tasa de endotelización de los STRAT gruesos. En los últimos años, los stent han ido evolucionando. Así como antes discábamos para poder tener una comunicación, hoy tenemos una videoconferencia que permite que la abuela de la foto que vimos al principio se mantenga conectada con sus nietos. Hoy día ya tenemos los stent de segunda generación que se subclasificaron en gruesos, finos y ultrafinos, teniendo como punto de corte para los finos de 70. El Orciro, como ustedes pueden ver, está escribiendo la historia porque es considerado de tercera generación y además ultrafino por ser de 60 micrones con un polímero biodegradable y seguramente le podría brindar una mejor calidad de vida a la abuela como para que pueda seguir chateando con sus nietos. Si tuviéramos que dedicarle 5 minutos a revisar cada estudio de Biotronic que evaluó el Orciro, recordemos que tiene más de 55 estudios publicados propios, con más de 70.000 pacientes involucrados y en total más de 100 estudios en general. Eso nos da un cálculo sencillo. De 55 estudios por 5 minutos, eso nos da 275. Si lo dividimos por 60, habría que tener una presentación que durara más de 5 horas. Pero no se preocupen que solo vamos a hacer en algunos minutos y vamos a ver simplemente los estudios más emblemáticos. Entre ellos mencionamos el BioSTEMI. Es el primer estudio en evaluar superioridad con un stent de última generación en pacientes con STEMI. ¿Qué resultados obtuvo? A los 24 meses, el Orciro demostró ser superior al stent considerado antiguamente como gold estándar en pacientes que estaban cursando un STEMI, en donde se randomizaron 1.300 pacientes con una randomización 1 a 1. ¿Cuál fue el endpoint primario a 24 meses? Un TLF de 5.1 versus un 8.1 a favor del Orciro. Ahora bien, cuando vamos desglosando los componentes del endpoint primario, recordemos que fue el TLF compuesto por muerte cardíaca, infarto del vaso tratado, la isquemia del vaso que se revascularizó, la baja incidencia de reintervención por revascularización a 2 años fue del 2.5% para el Orciro y 5.1% para el stent de polímero durable. Y también en el resto de los valores marcó diferencia a favor del Orciro en pacientes con STEMI. El estudio de BioFlow 5 es un estudio randomizado con 3 años de seguimiento con 1.334 pacientes que evaluó la seguridad y eficacia del stent Orciro versus uno de los mejores stents de mercado con polímero durable, liberador de everolimus de STRAT un poquito más grueso. En un grupo de pacientes con lesiones complejas como restenosis y o lesiones de múltiples vasos, el cual esto es todo un desafío. Se observó que en el primero y segundo año y manteniéndose en el tercer año, el TLF era menor en el Orciro, 8.6 versus 14.4 para el stent de STRAT gruesos, con una P de 0,003. El infarto en el vaso objetivo fue de 5.5 versus 10.1, con una P de 0,004. Y también la isquemia de Draiman TLR de 3.4 contra 6.9, también con una P estadísticamente significativa. Estos resultados avalan la superioridad continua del stent de STRAT ultrafino con polímero biodegradable, el Orciro,
versus su competidor en este estudio. El análisis amplía nuestra comprensión en la durabilidad de los resultados comparativos tardío entre un polímero bioabsorbible liberador de sirolimus de estrat ultrafino y un polímero durable de estrat finos liberador de everolimus, que evalúa aún más la diferencia en los criterios de valoración de seguridad y eficacia. A lo largo de 3 años de seguimiento, en el estudio randomizado BioFlow 5 se observó diferencias significativas en el TLF y resultados individuales del infarto de miocardio relacionado con el vaso objetivo. El TLR por isquemia y persistencia de la stentrombosis tardía o muy tardía, lo que favorece el tratamiento con un polímero bioabsorbible de estrat ultrafinos con sirolimus o sobre un polímero durable de estrat finos, o sea, los no ultrafinos de generación contemporánea liberador de everolimus. En los análisis de sello distintivo, la diferencia en el infarto del vaso tratado y el TLR continuaron divergiendo a favor de un tratamiento con polímero bioabsorbible y sirolimus. Finalmente, podemos decir que no hubo eventos de stentrombosis muy tardíos entre pacientes tratados con este tipo de stent, que es un polímero biodegradable y liberador de sirolimus. En realidad fue tan solo 0.1%. En el subanálisis del BioFlow 5, en pacientes con síndrome coronario agudo, que fueron 676 pacientes de los 1.334 que se randomizaron, una randomización que fue de tipo 2:1 y un seguimiento a 1 año. ¿Qué es lo que pasó? A los 36 meses el Orciro se asocia con una tasa significativamente más baja de TLF, 8.0 para el Orciro versus casi el doble, 15.8 para el stent de polímero durable. Un dato no menor, y más aún en esta población, es la stentrombosis y probable tardía o muy tardía fue del 0.0%. Estos hallazgos apoyan que el tratamiento en pacientes con síndrome coronario sometidos a una angioplastia con estrat ultrafino poseen excelente resultado. Otro estudio muy interesante, el BioResort, analiza en 3.514 pacientes la comparación de 3 stents, el Orciro, el Resolute Integrity y el Synergy. Este estudio demostró no inferioridad cuando se lo compara contra el Resolute y un desempeño similar al Synergy en cuestiones de TBF a 1 año, 4.7 para el Orciro y el Synergy y 5.4 para el Resolute, con una P significativa de 0,0001. Pero a los 36 meses el TBF del Orciro fue de 8.5 y se incrementó en 8.8 para el Synergy y 10% para el Resolute. ¿Qué tan importante es la luz residual en un vaso de pequeño calibre? El diámetro real de la luz del vaso libre genera ciertos obstáculos, como los strat en un vaso pequeño es de suma importancia. Recordemos que en la época de los stents de primera generación, masivamente se indicaba el uso de balón en estas situaciones angiográficas. En el subanálisis del BioResort en vasos de pequeño calibre, que incluyó 1.506 pacientes, que también comparó los 3 tipos de stent con una randomización 1:1:1, en arterias con un diámetro de referencia de 2.75. El Orciro continuó con la tendencia de poseer el menor TLF a expensas de un 60% menor TLR. Datos duros, 2.1 para el Orciro, 4.0 para el Synergy y 5.3 para el Resolute Integrity a los 36 meses. El año pasado se publicó en Neurointervention un registro sueco de procedimientos angiográficos coronarios y angioplastias. Este registro incluyó 74.131 stent con drogas de última generación y un seguimiento a 2 años. Para este registro
se utilizaron el Xine Prime, Expedition, el Promus Element, el Plus, el Promus Premier, Resolute Integrity, Onyx, Ultimaster y también el Orsiro. Ahora, cuando vamos a hacer un comparativo, vemos que la tasa de stent trombosis fue de 0.67 para el Orsiro versus 0.83 para el resto de los stent con una P de 0.6. La restenosis 1.5 para el Orsiro versus 2.0 para el resto de los stent y el TLR 1.6 del Orsiro versus 2.3 con una P de 0.01 para el resto de los stent. Por lo tanto, el Orsiro genera una tendencia favorable contra los mejores stent de mercado en un registro real world sueco. Recientemente, Taglieri en JACC publicó un metaanálisis que evalúa los 9 mejores stent de mercado con 99.039 pacientes en 77 estudios randomizados. En el análisis del TLF a un año, el Orsiro versus los otros stent estuvo asociado a menor TLF al año, comparado con TrackScience, Resolute, Novori y Biomatrix. Y este estudio dio a favor del Orsiro, posicionando al Orsiro como el mejor stent de mercado con una P estadísticamente significativa. En el análisis SUCRA, el Orsiro posee la mayor probabilidad, un 70.8%, de ser el mejor stent basado en el TLF. En referencia a los estudios que podemos hacer con la doble antiagregación plaquetaria, el TICO recientemente publicado es un estudio prospectivo multicéntrico randomizado 1 a 1 con 3.056 pacientes inestables que tenían angina inestable el 29%, infarto no-Q 35% y STEMI el 36%, que se le realizó una angioplastia con stent, liberador de drogas. Luego del tercer mes, una rama continuó con la doble antiagregación plaquetaria y la otra rama solo con ticagrelol y tuvo un seguimiento a 12 meses, en donde se demostró el Net Adverse Clinical Events, compuesto por muerte, infarto, stent thrombosis, stroke, TBR o sangrado mayor a los 12 meses. Y se vio que esto ocurrió en el 3.9% del grupo ticagrelor versus 5.9% en el grupo doble antiagregación plaquetaria con una P de 0.01. A expensas de menor sangrado, y lo más importante es que no tuvo impacto en los eventos secundarios como MACE, stent trombosis y ACV. Próximamente el estudio BioFlow DAP es un estudio que está ongoing, prospectivo, multicéntrico, internacional de 2 ramas que va a incluir 1.948 pacientes con una randomización 1 a 1 contra el Orsiro versus el Resolute Onyx. Y después de la angioplastia, todos los pacientes van a recibir una doble antiagregación de aspirina más un inhibidor P2Y12 por 30 días. Luego van a seguir con simple antiagregación plaquetaria de un inhibidor o aspirina hasta el final del estudio y un seguimiento a 12 meses. En conclusión, en más de 55 estudios con más de 50.000 pacientes ya randomizados, el Orsiro fue evaluado tanto en stent trombosis, en TBF, en TLR, en MACE, Lumen Loss, cobertura del stent, etc. Y en todos ellos demostró seguridad y eficacia, demostró superioridad en STEMI, demostró su efectividad en vasos de pequeño calibre, demostró eficacia en lesiones complejas, restenosis y de múltiples vasos, y según las Instructions for Use, sus indicaciones son compatibles con el mundo real en una amplia gama de situaciones clínicas y parámetros angiográficos. Para concluir, las conclusiones del metaanálisis que recién mencionamos, publicado de manera independiente en la JACC a fines del 2020 por Taglieri, en donde evaluó un head-to-head los mejores stent de mercado, resume en tan solo 2 renglones lo que estuvimos hablando en los últimos 15 minutos, que el Orsiro está rankeado como el mejor stent de mercado basado en su bajo TLF. Muchas gracias. Então, como eu estava falando,
os melhores guidelines há muito tempo já vêm, como stent no ramo principal, stent no ramo provisional no ramo lateral, como a melhor estratégia para se tratar a bifurcação, com exceção dos ramos laterais de grande calibre, maior que 2,5, e quando tem lesões que se estendem mais de 5 milímetros do seu ósseo, e naqueles onde a gente já prevê antecipadamente que o acesso a esse ramo lateral após o implante no ramo de stent no ramo principal vai ser muito difícil acessá-lo. Uma boa estratégia que eu tenho usado esse esquema é estenose, se ela é significativa no ramo principal, se no ramo lateral, se não for, stent provisional. Se for, né, observar bem esse ramo, né? Se ele é com lesões importantes, podemos passar por 2 implantes de 2 stents. Se não, sempre stent provisional, né? E uma vez optado por 2 stents, né, qual estratégia usar, né? Esse esquema eu acho muito bem. Se você já prevê que é possível passar a corda após o implante do stent no ramo lateral, se for, eu acho que você pode continuar pensando só em stent provisional. Se não for, já parte para stent no ramo lateral. Eu acho que hoje em dia a melhor técnica é o DK Crush, né? Agora, se esse ramo lateral tem uma angulação maior que 70%, né, nós temos que pensar se for T-stent ou TAP. Se não for, né, ou seja, menor que a angulação de 70%, né, a gente observa esse ramo. Se ele for do mesmo calibre, né, ou um pouquinho menor, mas que seja similar ao ramo principal, podemos fazer TAP, DK ou culotte. Se ele for menor que o ramo principal, né, então TAP ou DK Crush. Geralmente eu prefiro DK Crush, por quê? É o que tem mostrado esses estudos, né, comparando a técnica de Crush, a técnica de T-stent, a técnica de culotte, veja, Crush. Em todos eles, vocês podem observar que o DK Crush obteve os melhores resultados em termos de MACE, TLR e TVR. Então, por isso, eu acho que é uma técnica que a gente tem implantado bem. E agora eu vou apresentar um caso para os senhores de lesão de bifurcação. Trata-se de um paciente bastante jovem, vocês podem ver aqui a idade dele, 45 anos, feito recentemente, né? Esse mês que ele completou 45 anos, e ele chega para a gente com queixas de dor precordial meio atípica após intenso esforço físico. Ele é um esportista e o seu médico cardiologista clínico solicitou uma angiotomografia que mostrou uma calcificação muito importante e uma lesão na coronária descendente anterior. Quando eu injeto na coronária descendente anterior, a coronária direita, os senhores viram, completamente normal, e a coronária esquerda, nós observamos uma lesão de 70% aqui, na artéria marginal esquerda, e uma lesão importante, bastante calcificada e tortuosa aqui na descendente anterior. Vocês veem a angulação que tem e a calcificação severa que tem na descendente anterior e comprometendo um ramo diagonal de grande importância, eu diria. Tá? Aqui que vocês podem ver, nessa spider, né, a tortuosidade aqui da descendente anterior, englobando a lesão, que é uma lesão longa, calcificada e tortuosa, englobando a DA e a descendente anterior, como vocês podem observar aqui nesse vídeo. De vocês. Eu passaria a palavra inicialmente, Marco, para um especialista, um grande especialista em bifurcação, que é o Dr. Carlos Uribe, que trabalha bastante com esse tipo de lesão na colômbia. Nós temos aí, Dr. Carlos, um caso de uma lesão de DA bastante calcificada, que engloba um ramo diagonal também importante. Como que o senhor prepararia esta lesão para o implante de stent?
rotablator, nesse caso, cutting balloon, outro tipo de ferramenta para preparar melhor essa lesão para o implante de stent? Como seria a sua estratégia nesse caso? Gostaríamos de escutá-lo, Dr. Carlos, por favor. Esa es una muy buena pregunta, profesor Mangione. Se ve efectivamente que tiene una calcificación aparente moderada según la clasificación angiográfica, ¿sí? Idealmente en estos casos lo ideal, ¿cierto? Uno en una institución con todos los recursos, lo ideal es hacer IBUS para mirar cuántos cuadrantes tiene comprometidos en el IBUS y de esa manera saber el grado de compromiso de calcio de toda la arteria. ¿Sí? Bueno, y dependiendo si es si tiene 3 cuadrantes de 4 comprometidos, algunos dicen en las últimas artículos de expertos, como el último paper del doctor Barbato, menciona no 3/4, sino 180 grados, ¿sí? Si uno ve que tiene ese compromiso, lo mejor es entrar de una con rotablator, prepararlo con rotablator. Si tiene menos de 3/4 o 180 grados, según ahora pues la tendencia, es empezar solo con balón, mirar con balón y hacer cutting, preparar con cutting, aunque me queda difícil creer que pueda pasar un cutting por ahí porque está muy tortuoso, lo veo muy tortuoso. Entonces en ese caso solo con balón podría ser una opción para preparar esta arteria, ¿sí? Ahora estamos en Latinoamérica, en un sitio donde no tenemos a la mano IBUS en muchos lugares, en la mayoría de lugares. En ese caso yo entraría con balón, solo con balón, y miraría si veo que definitivamente no hay dilatación con el balón, es una lesión no dilatable, con balón a presión nominal, ya me iría con un rotablator y prepararía con un rotablator con las leyes usuales que sabemos de 0.5 del diámetro de la arteria de la oliva para escoger. Quantos por cento e qual porcentagem que o senhor utiliza o IVUS em lesões de bifurcação? O senhor acha que é imprescindível, é mandatória a utilização de IVUS em qualquer tipo de lesão de bifurcação ou deixaria para as lesões mais complexas, que envolvem bifurcação com grandes ramos, para o tronco da coronária esquerda? Doutor Igalo, Bueno, nosotros, al menos en nuestro laboratorio en Chile, disponemos de imágenes como ultrasonido y también tenemos off-the-eye. Y para nuestro grupo, obviamente tenemos que cuidar los recursos. No toda bifurcación la hacemos con imágenes. Va a depender un poco si es una bifurcación verdadera, si es un Medina 111, probablemente sí, ¿ya? Pero al menos en este caso, tal como dice Carlos Uribe, creo que ver el calcio es fundamental, porque además una lesión, aparte tortuosa, es muy larga y que compromete probablemente 2 ramas diagonales. Entonces creo que en ese sentido es mandatorio para saber cómo vamos a avanzar con los balones. Muy bien. Entonces, técnica. Doctor Gutiérrez, de Costa Rica, ¿qué técnica usted utilizaría en este caso? ¿Técnica provisional? ¿Una técnica de doble stent? ¿Qué técnica utilizaría usted? Muchas gracias. Sí, doctor Mangione, yo en este caso en particular, como ya lo he mencionado, creo que es muy importante la imagen intravascular. Paciente joven, que es deportista, cuyo riesgo de trombosis a largo plazo es, digamos, debe minimizarse al máximo. La rama lateral tiene enfermedad muy leve a nivel del Austin. Yo creo que una técnica provisional es suficiente. Y sí pienso que el sizing, de acuerdo al IBUS o al OCT, va a ser mandatorio para optimizar al máximo la técnica de stent provisional y poder documentar que haya una modificación real de la calcificación con la técnica que se haga, ya sea angioplastia con balón de alta presión o de doble capa o aterectomía, aunque sí me parece que aterectomía en esta lesión tan angulada podría ser riesgosa porque tiene tortuosidad extrema.
entender si el uso del IBUS, el uso del aterótomo, realmente lo puedo también utilizar ahora sabiendo que los actuales STEM que hay hoy por hoy en todos los servicios de hemodinamia son de tecnologías totalmente distintas a la que había cuando, por ejemplo, salió el estudio El Cactus, el BBC One, en donde de alguna manera tanto el pronóstico, la técnica y la cantidad de espesor de strat que vamos a tener, por ejemplo, en un culot es totalmente distinto. Usted ahora. Bueno, justamente Lucio Padilla está comentando que en el registro Latam BIP, que junto con el doctor Uribe, el doctor Mario Araya y bueno, se me fueron algunos otros, están en conjunto con Solasi. En conjunto con, sí, por supuesto, en conjunto con Solasi, Lucio comenta que en el registro se están utilizando en el mundo real 7.9% de IBUS y 1.1% de OCT o FFR en bifurcaciones complejas. Esto es la realidad y sería lo ideal, probablemente utilizar muchos más, pero en el registro, en este momento, es esto y la realidad económica de la TAM probablemente nos lleve a una menor utilización. De hecho, en mi caso particular, yo no utilizo en todos los pacientes IBUS, me sería muy dificultoso y en este caso en particular creo que no lo utilizaría, no podría utilizarlo. Quizás me gustaría, como en Costa Rica, pero no lo podría utilizar. Muito bem. Vamos seguir adiante por causa do tempo. Doutor Marco Perin, qual foi sua estratégia nesse caso? Pode continuar. Vamos lá, Mangione. Em primeiro lugar, eu queria, pode ser que não esteja bem visualizado, mas é uma calcificação, não diria moderada, mas eu diria que é importante. E a Angiotomo também mostrou um score de cálcio elevadíssimo, de 2.300 e pouco, se não me engano. Como estratégia, olhando o filme, né, vocês podem ver que essa curva que a gente vê aqui, quando eu faço spider, né, repara nesse grau de tortuosidade que tem esse paciente, né? Ela faz quase um looping mesmo, né? Aqui. E, por causa disso, eu fiquei com muito receio de passar um rotablator. Eu acho que, se eu não conseguisse dilatar a lesão, talvez eu até pudesse, mas nunca como primeira opção, passar a rotablator aqui. Pela angulação, eu acho que você corre um risco muito grande de perfurar essa coronária com rotablator. E olha que eu tenho bastante experiência com rotablator. Em questão de IVUS, né, eu devo dizer que o Omar acertou em cheio. Tentamos até passar o IVUS, mas o IVUS não passa por aqui, nem na pós-dilatação. Tá? Pela angulação e pela calcificação, eu quebrei 2 IVUS e, por isso, eu desisti de passar IVUS nesse caso. Falei, vou tratar mesmo com balão, que é o jeito, sem outra opção. E na dilatação, os senhores podem notar como fica o balão, né, na primeira angulação, e lembra que tem outra angulação aqui, né? Dilatei com balão 2, né, 2,20, né? Olha a outra angulação aqui também, vocês podem ver, né? Extrema, eu teria muito receio de passar um rotablator. E eu garanto para os senhores que o cutting balloon não passa por essa angulação e com esse grau de calcificação. Este é um balão não complacente, né, Marco? Ou é um balão Esse é um balão normal? não complacente. Não complacente, né? Perfeito. Não complacente 2,20, apesar de a gente ver não dilatar completamente aqui, né? Mas eu consegui já um bom resultado com 18 atmosferas, vocês podem ter certeza. Não fui a mais porque estoura o balão, né? E a estratégia que eu pensei foi de stent provisional, já que o comprometimento do ramo diagonal não é tão severo. A lesão não se estende mais que 5 milímetros do seu ósteo. Tá?
E, muito interessante, esse foi o resultado após a dilatação, né? E agora eu vou fazer um pouquinho de propaganda desse stent até. Veja, o IVUS eu não consegui, tudo bem, eu pós-dilatei já, mas o grau de angulação e calcificação aqui é um joelho, né? Eu não sei se todos estão me compreendendo. Talvez eu tenha que falar um pouco em portunhol. Mira, o grau de bifurcação de angulação aqui é extremamente severo, né? E o seguinte, eu quis provar se realmente esse stent navega muito bem e pus um stent, né, com uma navegação. Mira, os senhores, não há nenhuma resistência à passagem do Orsiro Mission, né? Mostrando a real navegabilidade deste stent. A minha estratégia foi usar 2 stents, porque o calibre da bifurcação era muito distinto. Mira que eu mirei aqui, né? Eu usei um 2,5. Até englobando a primeira ramo diagonal. Mas antes do ramo, e mira o segundo stent, que aqui um 3,0. Dilatei com 3,5 após aqui e com balão de no complacente até 30 atmosferas, com 2,5, e eu fiquei com medo de pôr um 3, de romper a artéria. Depois, acessei o ramo lateral, e é uma técnica que tenho usado muito frequente em sírio-libanês, que são um hospital privado, é fazer stent provisional ou tratar só o ramo lateral com balão farmacológico, como se fosse um balão comum, mas eu tenho obtido um excelente resultado com balão farmacológico, né? Lá eu dilatei, em seguida fiz em balão, usando o mesmo balão farmacológico, não tirei, e só pus um outro stent, aqui 3,0. Marco, ¿te costó pasar el balón por dentro de la celda No, muy para ir a fácil, la...? muy fácil. Perfecto, Muy porque fácil. acá en las preguntas... Mesmo com balão farmacológico, lo passou fácil. E mira que o perfil de balão farmacológico é distinto de um balão comum, não? Mas Algo mesmo o balão farmacológico passou. Algo técnico que... Passou. Algo técnico que quiero tal vez comentar, que está en el chat de las preguntas, que me preguntaban cuánto es el diámetro máximo que puede llegar la celda. Y hay que entender que hay 2 tipos de plataformas. Una plataforma small del Orsiro Mission y una medium. La small puede llegar hasta 3,59 el diámetro de la celda. O sea, prácticamente la apertura de la celda es más grande que a veces el vaso. Y la plataforma medium, que llega a un stent hasta 4, la celda puede abrirse hasta 4,42 milímetros de diámetro. Entonces, eso para una técnica de bifurcación provisional o no provisional es un dato más que interesante. Excelente. Esse é o resultado final. Vocês veem que um ótimo resultado, não? Balão farmacológico na rama lateral. Aqui não quis mexer nesse ramo, não é tão importante, não há um comprometimento severo. Acá e o stent não englobou este ramo, eu parei um pouquinho antes até cá. Aqui parece um pouco, mas não é tão importante. E, em seguida, após esse resultado, eu tratei com stent a lesão acá de marginal, com bom resultado também, com stent direto acá.
É isto que eu queria falar com você. Muito obrigado. Marco, muito obrigado. Excelente caso. Excelente caso. Meu amigo. Gracias a Biotronic, por supuesto, gracias a Solasi. Somos todos Solasi. Hay 427 participantes en este momento, lo cual realmente es un lujo. Bueno, a mí me toca un caso editado, arteria tortuosa, siguiendo un desafío con stent que optimiza la navegabilidad. Me tocó en suerte ser el primero en colocar un stent Biotronic allá por el 21 de marzo de 2013 en Argentina, una lesión muy sencilla de coronaria derecha, lo muestro solamente para historia. En aquella oportunidad lo hicimos por vía femoral, utilizamos un catéter guía 5 French, y cerramos con un Angiosil 6 French porque lo hicimos por vía femoral. El caso que nos compete hoy es un paciente de 57 años de edad, al cual nosotros lo habíamos tratado 5 años atrás con 2 stents en arteria descendente anterior con sirolimus, y actualmente ingresa por un síndrome coronario agudo, sin ST y aumento de troponinas. Se le realizó esta cinecoronariografía que ustedes pueden ver. A mí me gusta hacer estos dibujos, donde se observa una oclusión total de la arteria circunfleja, una lesión severa proximal a un stent permeable, una lesión severa calcificada segmentaria que compromete una restenosis intrastent, y una oclusión total que ya no fue tratada en aquella oportunidad. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en imágenes. La circunfleja tiene un timicero y es obviamente la arteria culpable del evento agudo. La coronaria derecha es una arteria que, si bien no es sana, presenta irregularidades, pero no tiene lesiones significativas como ustedes pueden ver. Vamos a verla de nuevo. Esto se hizo por vía radial. Yo utilizo mucho el mismo catéter extra backup para hacer la derecha y la arteria coronaria izquierda para ahorrar tiempo y evitar espasmos. Con el mismo catéter inyectamos la arteria coronaria izquierda y ustedes ven 100% oclusión de la arteria circunfleja, y ya ven aquí un stent permeable con una obstrucción severa que involucra un gran ramo diagonal y una obstrucción segmentaria severa. Y cuando vemos la otra imagen, aparece obviamente la oclusión total, la arteria descendente anterior y oclusión distal. Esta es la presentación del caso, es un síndrome coronario agudo, y para charlar un rato. Vamos charlar um pouco, discutir. Então, vamos passar a palavra agora ao Dr. Igal Pinha, de México, para testar seu sonido, se melhorou seu sonido. Dr. Igal, você usaria um catéter de aspiração para manejar este caso en la arteria circunfleja marginal? Bueno, lo que yo creo todos hemos hecho es aprender a diferenciar que el uso sistemático no está validado, no está respaldado por la información, pero sí el uso individualizado en cada caso. En este caso en particular, no lo descartaría en utilizarlo. ¿Usted haría todo el procedimiento en el mismo tiempo, en la arteria marginal, en la arteria descendente anterior? ¿Haría una reoplasia estagiada para este paciente? En la misma internación hospitalaria, ¿cómo sería su...? No, sin duda nuestra aproximación en la fase aguda es tratar la lesión culpable, y sí, previo al alta, hacer la intervención del segundo vaso. Esa es la estrategia que en general tenemos. Doctor Gutiérrez, sí, puede hablar. No, esa era mi opinión. O sea, primero la lesión culpable, tratamiento, y luego para en un segundo procedimiento, pero previo al alta, realizar la intervención de los otros vasos. ¿El doctor Gutiérrez también tiene la misma opinión? Sí, yo comparto la misma opinión que el doctor Luis Pérez. Perfecto.
Bueno, la idea fue, por supuesto, revascularizar el vaso culpable como primera medida. Bueno, acá lo que estamos viendo es, nosotros estamos haciendo un protocolo con un dispositivo que se llama AMICAT, que es un catéter para infarto agudo de miocardio, que tiene 2 lúmenes, uno por el que va la cuerda y un segundo lumen que uno puede inocular el material de contraste. Si nosotros vamos para atrás, vemos que la arteria tenía un TIMI 0, no veíamos los lechos distales, y obviamente yo quiero saber cómo son los lechos distales, por lo tanto inyecto material de contraste y hago lo que se denomina una angioplastia farmacológica, o yo la denomino una angioplastia farmacológica. Estoy randomizando 2 grupos, uno adenosina tirofibán intracoronario en forma distal a la lesión para mejorar la microcirculación, y una vez que mejoro eso, recién continúo con la angioplastia. Este tipo de material también nos permite ver qué distancia o qué segmento tengo obstruido, y yo puedo medir qué tipo de stent puedo necesitar. 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, eso me ayuda bastante. En este caso me apoyé la cuerda en la descendente anterior para poder trabajar tranquilo. Cuando ya conseguimos un TIMI 3 con lesión severa, hicimos la progresión, acá lo que ustedes pueden ver, lo mismo que mostró Perín. Voy directamente con un Orsiro Mission 2.5 por 18, bien distal. Ya tengo la otra cuerda en el ramo auricular, este es un ramo lateroventricular, y aquí está la impactación de ese stent. Y acá, bueno, vemos el movimiento, todos los elementos. Aquí ya estamos en otra proyección, pero avanzando un stent proximal a el ramo lateroventricular, trayéndolo muy, muy proximal. Yo siempre hago un test para ver de no tapar la rama que tengo cubierta con una cuerda de protección. Y este es el test final en la arteria circunfleja. Realmente hemos obtenido un TIMI 3 con un blush perfecto. Eso es, la verdad que a nosotros nos está yendo muy bien con la utilización de adenosina y tirofibán intracoronario en todos los pacientes que podemos hacer. Es un trabajo randomizado y lo estamos comparando con directamente la técnica de stent directo, como acostumbramos a hacer, y tenemos un crossover de un 10-15% a adenosina tirofibán. Bueno, con este resultado quisimos probar si el stent, bueno, así quedó. Ya puse una cuerda en la descendente anterior. La idea era no hacer absolutamente ninguna predilatación y probar que era la función, probar el Orsiro Mission, y lo avancé sin ningún tipo de dilatación. Y ustedes fíjense cómo avanzó. Es más, este paciente tiene arteria ocluida previamente, que yo no la traté hace 6 años, y casi sigo de largo hasta la parte más distal de la arteria. La idea no era llegar hasta ahí, sino llegar hasta donde comenzaban las lesiones que habíamos tratado. Aquí tenía restenosis, aquí está liberándose el stent. Ahí están todos los movimientos, como ustedes pueden ver. Ahí estamos colocando un stent Mission 3018, Orsiro Mission 3018 en el tercio medio. Ya hemos colocado en el tercio distal. Acá estamos liberando ese stent. Y aquí estamos liberando otro stent en el tercio proximal, donde salía un gran ramo diagonal. Realmente el resultado fue
fue óptimo. Acá estamos viendo todo el tratamiento del ascendente anterior y este es el resultado angiográfico, donde hemos tenido placa trombótica en circunfleja, restenosis distal de la arteria descendente anterior, placa calcificada en tercio medio y un ramo diagonal que está saliendo, que no fue necesario tratarlo. Realmente hemos tenido un resultado para mí excelente. Este paciente presentaba COVID, por eso no hicimos todos los vasos, queríamos revascularizarlo lo más posible, no tuvo ninguna complicación, toleró bien su situación de COVID y se fue de alta sin ningún inconveniente y con todos los vasos revascularizados, sin revascularizar, les repito, la punta de la descendente anterior que ya no la había hecho 2 años atrás. Coronario. Perfeito. Hay una pregunta aquí del doctor Pablo Lamelas, el coordinador del Departamento de Investigación de Solassi, y me gustaría de hacerla para el doctor Luis Pérez de Chile. Con relación a 2P3A, doctor Luis Pérez, ¿usted usaría 2P3A en este caso o no te parece necesario la utilización? Y en su práctica diaria, ¿cómo está la utilización de 2P3A en la situación del infarto con oclusión y una carga trombótica mayor? Sí. Bueno, como todos saben, ¿no es cierto?, la indicación de los 2B3A se modificó bastante después de que aprendimos de la importancia de la carga previa con clopidogrel en altas dosis o ticagrelor. Hoy en día, particularmente en este caso, no lo hubiera hecho. Creo que el resultado es óptimo después de usando en este caso con Amicat, que además una de las ventajas que tiene Amicat es que disminuye la manipulación de la placa culpable. Menos balón, el doctor, como bien dijo, yo conozco este catéter y uno puede estimar la dimensión del stent. La idea es de manipular lo menos posible la placa complicada. Pero, por lo tanto, en este caso yo no lo hubiera usado. Y en nuestra práctica se limita a los pacientes en cuales la carga trombótica persiste, en las cuales a pesar de haber puesto el stent veo trombos residuales distales o vemos que no hay una caída óptima del ST a pesar de que yo tengo un flujo TIMI-3. Es decir, son medidas para, digamos, mejorar la microcirculación. Esa es la indicación que tenemos hoy en día. Muy bien. Gracias, Omar. Entonces vamos a pasar a la palabra ahora. Vamos pasar a palavra agora, então, para o doutor Eduardo Pessoa de Mello, nosso amigo aqui do Brasil, de Recife, do estado de Pernambuco, lá do Nordeste, uma pessoa muito ativa dentro da cardiologia intervencionista. Posso dizer que é um jovem cardiologista intervencionista, mas já com muita experiência no manejo da doença arterial coronária, também como um expert no tratamento de cardiopatias estruturais, como a TAB. Doutor Eduardo, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco nesse webinar da Solassi. E agora a palavra é sua para a apresentação do seu caso, que é lesão de tronco e ostial. Fique à vontade, doutor Eduardo. Obrigado, professor Magione. Boa noite a todos. Um saludo desde Brasília. É uma honra para mim estar aqui nesse evento da Solassi. E, bom, completando aqui as nossas apresentações, depois de tantas complexidades já apresentadas pelo professor Perim e pelo doutor Santaeira, eu vou mostrar um caso de lesão de tronco envolvendo o terço proximal da DA. Então, indo direto ao ponto, um paciente de 67 anos, do sexo masculino, com 82 quilos, um índice de massa corpórea um pouco elevado, em torno de 28, previamente paciente hipertenso, dislipidêmico e atualmente fumante, com uma grande carga tabágica, foi admitido em uma das nossas instituições aqui, em um dos serviços que eu trabalho, com um quadro de dor torácica aguda, a 2 horas da admissão, provocada por um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, um STEMI de parede inferior. Foi medicado conforme o protocolo do hospital com AS e ticagrelor, introduzido estatina e também beta-bloqueador, com atenolol. Do ponto de vista laboratorial, uma creatinina um pouco aumentada, mas para um paciente de grande volume corpóreo. O ecocardiograma que o paciente fez imediatamente após o tratamento inicial
mostrava uma função ventricular ainda preservada em torno de 60%, uma leve disfunção ventricular na parede inferior e o eletro de entrada no paciente em ritmo sinusal com STEMI inferior. Primeira abordagem, no primeiro tratamento, a coronária direita dominante fechada no terço proximal, depois da pré-dilatação com balão, o implante de um stent farmacológico 438, sem maiores intercorrências, liberado com pressão elevada e com fluxo time 3 ao final. Mas esse paciente ainda, nessa angiografia, no procedimento índice, ele mostrava lesões residuais significativas no sistema coronariano esquerdo, mais precisamente uma lesão no tronco distal envolvendo bifurcação do ósseo da descendente anterior e uma lesão crítica e tortuosa no terço proximal da artéria descendente anterior. Para resumir a complexidade, a apresentação anatômica, então, esse paciente tinha lesão de tronco distal com DA proximal e um certo grau de ectasia no terço proximal da DA e uma outra lesão com um aspecto também sugestivo de ponte miocárdica nessa região mais distal, no terço médio da descendente anterior. Sendo assim, tentando tornar a discussão mais objetiva, esse paciente apresentava, então, um syntax score, a complexidade anatômica de 21, então não era um syntax assim dos mais elevados, e na avaliação do syntax 2, era um paciente que tinha uma probabilidade de mortalidade de 7% com angioplastia, como PCI, e 9,4% com CABT, assim, ficando a critério do operador, do médico assistente, a decisão, o julgamento entre essas duas modalidades terapêuticas. Bom, então aqui a gente tem, para resumir, um paciente do sexo masculino com 67 anos, num pós-STEMI, num pós-infarto agudo, em uso de dupla terapia antitrombótica, paciente não diabético com lesão de tronco distal e proximal de DA, lesões não culpadas. Então aqui, se quiser dar uma parada para discutir, ou se pelo adiantado da hora eu devo ir em frente. Vamos discutir um pouquinho, temos 5 minutos aí para discutir, Eduardo, um caso muito interessante o seu, parabéns pelo caso, e gostaria de passar... Joné. Alejandro, com relação ao diâmetro máximo desse stent dorsiro Mission, ele pode chegar até 4,5 milímetros? Exactamente. Hay dos análisis, el que está hecho con bench test, que realmente llega hasta 4.5 y con eso se demostró que no hay ningún impacto negativo en el implante de los pacientes. Y hace 2 años hay publicado un artículo en donde justamente se lo estaba llevando mucho más, pero era un artículo independiente donde se comparaba distintos tipos de stent y no hubo realmente una significancia con respecto a los eventos que se fueron causados. La realidad es que podemos decir que hasta 4.5 sería el diámetro acorde a llevarlo. Llevarlo más allá, todavía no hay una data que uno realmente pueda decir, lo hacemos con confianza. Muito bem. Então, eu acho, Eduardo, seria importante nós termos uma medição exata do tronco da coronária esquerda desse paciente para escolher o tipo de stent que nós vamos utilizar, né, nesse caso. Então, eu volto a pergunta para você. Você utilizou o IVUS para medir o tronco e para escolher o stent, sabendo desta característica do Orsiro Mission, que ele pode chegar até 4,5? Sim, professor. Bom, então, uma das dúvidas aqui inicialmente era saber se o paciente, do ponto de vista anatômico, ele era elegível para o tratamento com o próprio Orsiro Mission. Mas antes de mostrar o que a gente fez como avaliação, só bem rapidamente mostrando e relembrando a todos a importância, especificamente no cenário, quando a intervenção envolve o tronco da coronária esquerda, sobretudo o tronco distal, utilizar a imagem intravascular faz mais diferença do que parece que em qualquer outro cenário. Então, a gente já sabe, desde as publicações antigas, como na publicação clássica do Park, que utilizar IVUS para guiagem posterior de tronco reduz mortalidade em trombose em até mais de 3 vezes, quase 3,5 vezes. São inúmeras as indicações para a imagem intravascular no cenário de angioplastias como um todo, mas uma delas está aqui para guiar e otimizar o tratamento, sobretudo em intervenções mais complexas.
especificamente no cenário de tronco, o IVUS ele pode ser utilizado como indicação 2A pelos guidelines, tanto europeus quanto americanos, para o tratamento de tronco, lesão de tronco não protegido. A imagem intravascular pode ser utilizada pelo intervencionista em diversas etapas do procedimento. Aqui a gente vai focar mais na avaliação pré-intervenção, porque era o que mais nos interessava para esse caso em específico. Nessa fase da avaliação pré-intervenção, o ultrassom ou o CT nos ajuda a entender com o que a gente está lidando, que tipo de placa a gente está tratando, qual a distribuição dessa aterosclerose na árvore coronariana, se tratando especificamente de lesão de tronco, e aqui a gente já sabia que tem envolvimento do ADA, e em 90% das vezes a lesão de tronco, sobretudo de tronco distal, envolve o segmento proximal do ADA, então tudo isso são informações que se somam e nos ajudam no planejamento. Então, nesse caso que a gente optou por fazer, por um acesso radial, assim como na primeira intervenção do infarto agudo, procedimento guiado por IVUS, com wiring bilateral para DA e CX, estratégia inicial provisional, com um stent do tronco para DA, e depois avaliação final quanto à necessidade de final kissing e de otimização proximal. Então, para responder agora diretamente a pergunta que o Dr. Mangione fez, a gente fez a avaliação anatômica com IVUS, e após a interrogação com IVUS, a gente tinha essas medidas, um tronco na referência proximal em torno de 4.1, 4.2, então, portanto, elegível para esse stent especificamente, que a gente pretendia utilizar, e uma referência distal na DA, excluindo aquela outra região doente, tentando achar um ombro mais proximal, em torno de 3.3. E aqui, juntando as duas referências e medindo a distância, a gente encontrou um comprimento em torno de 39 milímetros, de tal maneira que a gente partiu para o procedimento inicialmente com uma pré-dilatação já com balão não complacente 3.015, depois da pré-dilatação, implante de um Osseiro Mission 3.5 por 40 milímetros, uma tentativa de cobrir toda a lesão. Mas após o implante do primeiro stent, a gente tem um aspecto de step down e muito intrigante aqui na borda, na edge distal do primeiro stent implantado. Como a gente estava com ultrassom, naturalmente fizemos a interrogação dessa região para entender se isso era apenas um geographic missing ou se a gente tinha alguma complicação mais específica do procedimento. E o que a gente pode ver é que, de fato, a gente tinha perda geográfica mesmo, com bastante aterosclerose ainda no segmento distal do stent, mas sem nenhuma perda de continuidade da parede do vaso, e aqui a gente já entra as hastes do novo stent. Assim, decidimos, e aqui fazendo um tracking novamente com muita facilidade, mesmo por dentro do outro stent previamente implantado, de um Osseiro 313, aqui o posicionamento edge to edge na região do overlap, utilizando o stent enhancement, e após o implante do segundo stent, otimização do tratamento com pós-dilatação, com balão 3 e balão 4 com alta pressão no tronco proximal. E após isso, na angiografia de controle, a gente vê um comprometimento significativo do ósseo do ramo lateral. Aqui, então, a nossa estratégia, que inicialmente era provisional, naturalmente foi recruzar as cordas guias, predilatar o ramo lateral, kissing e otimização proximal ao final, com balão 4. E, finalmente, só para relembrar a todos, existem diversas publicações nesse sentido, mostrando que a angioplastia guiada por imagem intravascular permite um grau de otimização da expansão do stent, portanto, garantindo áreas ao final do procedimento maiores, e que se a gente persegui-las como o nosso padrão de otimização, a gente tem resultados melhores. Então, ter angioplastias otimizadas com ultrassom, nesse caso específico dessa publicação do Kang de 2011, mostrando que a gente tem uma redução de target lesion revascularization de MACE total quando a gente faz a angioplastia guiada por ultrassom com todos os critérios de otimização atingidos. Então, no nosso caso especificamente, a gente encontrou no tronco proximal uma área de 11.3, no tronco distal acima da carina em torno de 10, DA proximal também em torno de 10, e a CX proximal, que foi aberta apenas com um balão, uma área em torno de 8.4. Dessa forma, então, essa é a angiografia final, com implante de 2 stents sequenciais em overlap, e o ósseo da circunflexa preservado, tanto angiograficamente quanto pelo ultrassom intracoronariano. Era isso que eu tinha para mostrar aos senhores. Obrigado.
Parabéns, doutor Luiz Pérez. Qual seria o tempo de dupla agregação plaquetária que vocês utilizariam nesse paciente? E se utilizariam clopidogrel ou os novos antiagregantes plaquetários, ticagrelor ou prasugrel nesse paciente? Vamos começar. Começamos, então, com o doutor Carlos Uribe. Por favor, sua opinião, doutor Carlos. Perfecto, profesor Mangione, muchas gracias. Sí, muy importante su pregunta. La opinión mía es que cada vez es más exigente la intervención de tronco coronario izquierdo. No era cuando empezó todo el cuento del Excel y todo el cuento del Novel Trial y todo esto que en realidad éramos más bien laxos en llegar a los MLAs, como mostró la regla del 5, o llegar a MLAs por encima de 10, que se ha demostrado en el subestudio del Excel. Éramos más bien laxos al respecto. Yo creo que ahora la opinión mía es que los pacientes que tienen enfermedad de tronco deben todos ir con iBus, y la razón es precisamente lo que pasó después del Excel, que todos ustedes saben, que hubo una gran polémica con los cirujanos, donde ustedes supieron todas estas. Entonces, cada vez es más exigente hacia nosotros como hemodinamistas para poder competir con una mamaria, competir con una cirugía. Entonces, por eso yo creo que hoy más que nunca debemos igualarnos a los resultados de los cirujanos, y la forma de igualarnos de esta manera es haciéndolo con iBus, haciendo resultados perfectos, alcanzando MLAs que sean muy, muy buenos, que han demostrado ser muy buenos, sobre todo 10 en el polígono de confluencia hacia atrás. En el subestudio, el estudio Excel ha demostrado que es un marcador importante para asegurar mejores MACE a futuro. Entonces, mi respuesta es que ahora más que nunca se deben hacer iBus en todos los pacientes con enfermedad de tronco, y si no se tiene iBus, se debe remitir el paciente a un sitio de referencia donde tengan iBus. Muy bien. Doctor Luis Pérez, la doble agregación plaquetaria en este paciente, ¿por un año, 6 meses, un año, o una antiagregación por más de un año en este paciente? ¿Cuál Bien. sería su conducta? Su A ver, opinión. yo creo que lo que algo tengo claro, o tenemos claro, que no tiene indicación de más de un año. Aquí el contexto, un paciente que no ha tenido antecedente, una trombosis tardía de un stent o trombosis recurrente, creo que no tiene cabida. En mi práctica, este paciente que tiene 67 años, que tiene con un infarto con elevación del segmento CT, no teniendo mayor riesgo de sangrado que otros sujetos de su misma edad, este paciente al día de hoy le daría 12 meses. Más aún, considerando la cantidad de metal que le hemos puesto. Aun cuando tengamos un stent como Orsiro, que ya hemos demostrado, ¿no es cierto?, los resultados en los estudios de esta nueva plataforma ultra fino en pacientes con infarto o miocardio, aun cuando es bueno, todavía no tenemos evidencia para acortar la terapia con este stent. Más aún cuando tengamos una angioplastía muy óptima guiada por ultrasonido, tiene un stent en el tronco y 2 stents más en la arteria descendente anterior. O al menos Muito bem. Eduardo, doutor Eduardo, uma última pergunta para encerrar esse caso para o senhor. Não neste caso em si, o caso com infarto, seguindo o TICO Trial, você tem utilizado na sua prática diária, num caso de síndrome coronária aguda, com lesões não tão complexas, não em pacientes multiarteriais, mas deixar a aspirina e o ticagrelor por 1 mês ou 3 meses e depois seguir só com o ticagrelor como terapêutica única? Ou você acha que ainda é muito precoce os dados que nós temos na literatura para tomar esse tipo de conduta? Você acha que nesse síndrome coronária aguda ainda nós temos que seguir as diretrizes que preconizam 1 ano de DAPT para esses pacientes? Doutor Mangione, a pergunta é super difícil de responder ainda, né? Uma opinião pessoal, eu tenho diminuído muito o tempo de dupla antiagregação plaquetária nos pacientes estáveis, nas angioplastias eletivas, sobretudo os pacientes com baixa complexidade anatômica. Os pacientes com apresentação aguda, como esse paciente, eu ainda tenho uma tendência
como o Luiz e o Uribe comentaram, de manter essa antiagregação por mais tempo, sobretudo no paciente com complexidade anatômica. Aqui, nesse caso, teria um paciente multiarterial com lesão de tronco e múltiplos stents. Mas se o paciente tivesse, por exemplo, somente aquela lesão na coronária direita, apresentação uniarterial, talvez eu pudesse encurtar, né? Implantado um stent de muito baixo perfil das hastes, sobretudo se for implantado com imagem intravascular, com todos os recursos para otimizar a angioplastia, eu acho que é possível, sim. Na minha prática, tenho reduzido muito para os pacientes estáveis e ainda um pouco resistente para reduzir nos pacientes com apresentação aguda, sobretudo com STEMI. Muito bem. Mas, João, só posso fazer um comentário rapidinho? O último comentário, então, doutor Marco Penin. Doutor Marco, por favor, o senhor começou aí nas palestras, vai encerrar aí os comentários. Que nada, é bem rapidinho. Só queria dizer que o AIVUS aí é fundamental e eu acho que pode até pensar num outro tipo de... O AIVUS pode mudar até a estratégia de tratamento. Se não mostrasse o comprometimento do ósseo da circunflexa, como me parece que não, você podia até colocar um stent só no tronco, parando exatamente na bifurcação, e depois, como tinha aquele meio aneurisma, vamos supor, do aneurisma para frente, eu trataria DA. Essa poderia ser se o AIVUS mostrasse um não comprometimento. Então, por isso eu estou falando da importância do AIVUS, principalmente nesse caso. Segunda coisa, eu queria falar do Syntax Score. Quando você comentou Syntax, é difícil fazer Syntax em paciente agudo que já tem o stent, né? Então, eu acho que nesse caso até não se, talvez não se aplicasse. Eu acho que angioplastia seria o modo, né, de preferência de tratamento, ao meu ver. E, só para lembrar, como eu disse na minha apresentação, uma boa estratégia para esse caso é você fazer o kissing depois, terminar com balão farmacológico na CX. Você diminui muito a incidência e a gente sabe que a incidência de reestenose em bifurcação, onde você tente provisional no ramo da CX, a CX tem um índice um pouquinho maior de reestenose. Então, acho que uma boa estratégia seria ter usado o balão farmacológico aí. Mas o seu caso está muito bonito. Parabéns, Eduardo. Muito bem. Obrigado. Nós vamos ter que encerrar. Já passamos aqui mais de 10 minutos do horário. Tivemos mais de 450 pessoas assistindo o nosso webinar. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito exitoso esse evento da Solace, como todos os webinários. Gostaria de agradecer mais uma vez a Biotronic por essa oportunidade de discutirmos casos tão importantes como esses que foram apresentados e também de ter a oportunidade de lançar oficialmente o Orsiro Mission para toda a América Latina. Agradeço a todos, desejo uma saúde nesse momento que estamos vivenciando a todos os nossos colegas, uma boa noite e até o próximo webinar. Muito obrigado pela presença de todos.